y vamos a seguir con Pastoral Generacional. Nuestra comunidad de fe siempre está impactando y trabajando con personas de diferentes de edades, ¿no? Es así como hemos estado trabajando esta pastoral generacional. Y ahí en la página 17 donde nos quedamos, dice la letra D que quedamos de ver en esta ocasión, dice crisis de la etapa y desafío pastorales, algunos errores que cometemos como iglesia, el enfoque de la iglesia como comunidad terapéutica con una misión redentora que alcanza a todo el ser humano con todo el evangelio conforme al propósito amoroso, siguiente página de Dios, de hacer nuevas todas las cosas en Cristo no han sido muy frecuentes entre los evangélicos en América Latina, es decir, ese enfoque pastoral desde la integralidad de todo el ser humano. Y es lo que vamos a revisar en esta hora para terminar esta parte, ¿no? Entonces, vamos a revisar esta parte de la integralidad. La integralidad dentro de las formas de la pastoral abarca pues todas las áreas de la vida. Bien, entonces vamos a los aspectos de la ayuda Sí, integral, ¿de acuerdo? Vamos a revisar esto de los aspectos de la ayuda integral que dijimos que la iglesia debe trabajar o animarse a trabajar en esta parte de esta ayuda. Entonces, tenemos el primer aspecto que le llamamos el aspecto físico. Y vean ustedes ahí en esta parte, dice, los aspectos físicos se refieren a la salud y bienestar general de una persona, incluyendo la nutrición, el ejercicio, el cuidado médico. Es esencial atender estos elementos para garantizar que los individuos tengan la energía y fortaleza necesarias para interactuar con su entorno. ¿De acuerdísimo? Entonces, este es un aspecto físico que estamos revisando ahí. ¿Cuál será otro aspecto que tenemos que revisar? Bueno, pues el otro aspecto es el aspecto eh, que llamamos los aspectos sociales. ¿Cuáles esos son los aspectos sociales que también tienen que ver con la iglesia? Dice, los aspectos sociales abarcan las relaciones interpersonales y la integración en la comunidad. Es importante fomentar un entorno social positivo, positivo que apoye la comunicación y la colaboración entre individuos, promoviendo así un sentido de pertenencia. ¿De acuerdísimo? Entonces esto es lo que es el aspecto físico, el aspecto social. Ahora vamos al aspecto moral. Los aspectos morales involucran la toma de decisiones éticas y el desarrollo de valores. Es vital ayudar a los individuos a comprender y aplicar principios morales en su vida diaria, fomentando una conducta justa y responsable. Es el aspecto moral, el aspecto emocional. El aspecto emocional, los aspectos emocionales se centran en la salud mental y el bienestar emocional. Apoyar a las personas en el manejo de sus emociones y ofrecer herramientas para la resiliencia es crucial para su desarrollo integral. Y luego ya tenemos el aspecto espiritual. Los aspectos espirituales se relacionan con la búsqueda de significado y propósito en la vida. Ayudan a los individuos a explorar su espiritualidad y fomentar una conexión con su fe o creencia es fundamental para su bienestar global. Bien, hasta ahí dejamos estos aspectos que sería la integralidad. Quise mencionar este aspecto de la integralidad porque es un aspecto muy importante dentro de el desarrollo de los adultos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que estos aspectos pues nos llevan poco a poco a ir hablando de esto que es la pastoral generacional. Ahora sí, vamos a ir adelante con nuestro estudio ahí en el manual. Por favor, vayan a la página 17 donde nos quedamos y ya en esta parte vamos a ir tocando
estos temas. Entonces, dijimos que esta integración es pues algo que tiene que haber en la iglesia. Y pasamos ahora sí ya a la página 18, donde dice formas de pastorear. Recuerde que el ser humano pasa por etapas y que en cada etapa hay características y necesidades a atender. Saber que la adultez se divide en tres etapas: adultez temprana, intermedia y tardía. Esto es las cosas que debemos hacer, saber desde la pastoral. ¿Recuerdan ustedes? Esto es muy importante, recordar que hay tres etapas. Trabajar con las crisis de la adultez temprana, la elección de pareja, de carrera, trabajo, tener hijos. Trabajar con las crisis de la adultez intermedia, que es la menopausia, crisis de la media vida y el nido vacío. Ya hablamos, lo estamos recordando porque ya hablamos de esto en las clases pasadas. Y la adultez tardía, ayudar a las personas a enfrentar a la muerte inminente, no inmediata, dije la vez pasada, inminente, al fallecimiento de seres queridos, luto, entre otros. El pastor el consejero debe estar atento a cada crisis y aconsejar bíblicamente. Aunque, fíjense, aquí hago una pausa, aunque la palabra adultez y la palabra madurez significa una estabilidad, esta estabilidad tiene sus bemoles y tenemos como desde la pastoral atender este asunto, ¿no? Y eso es lo que debemos estar muy atentos a atender. El pastor consejero debe estar atento a esto. El pastor debe abordar con cada etapa los siguientes puntos. Tenemos una letra, desde la letra A a la J. Ahí tenemos tentaciones al estancamiento, metas de la vida, escapes a la responsabilidad, cambiando la estructura de relacionamiento, temas puntuales sobre los pecados, el perdón, enseñar una filosofía cristiana de productividad. Fíjense, esto es muy importante. ¿Qué es una filosofía cristiana de productividad? Que el cristiano debe ser productivo, que el cristiano debe estar para funcionar en esta sociedad, ¿verdad? Inspirar fe en medio de la crisis, ver el tema del cuidado de los ancianos, generar programas o espacios para prever situaciones que ocasionen mayor dificultades en la vida de los adultos. Bueno, hasta aquí dejamos este tema. Con eso, recuerden que pusimos rayita y estábamos dispuestos a trabajar de manera eh, separada este tema que dejamos pendiente, aunque estuvimos hablando un poquito de las otras circunstancias. Bienvenidos los pastores Juan y Elvi, bienvenida hermana Connie a la clase. Entonces estamos hablando de estos temas que estábamos viendo ahí, de la madurez y de la integralidad, que es tan importante. Entonces sí, después de ver este tema de la integralidad, podemos pasar ya al siguiente aspecto. Ahora sí vamos a ver el tema de la unidad 5 y entonces vamos a ir poniendo en pantalla el tema de la unidad 5 para que lo podamos ver. Entonces, vamos a ver, cuando pongo este se me apagaba el micrófono hace rato, entonces esperamos que no nos vuelva a pasar. Ahí ya debemos estar hablando y debe estarse oyendo mi voz. Y entonces ya tenemos esta parte que dice unidad 5, teorías del desarrollo. Y vamos a ir viendo de ahí en nuestro manual las diferentes teorías del desarrollo. Y entonces sí, ya tenemos ahí esta primera parte de las teorías del desarrollo y vamos a ir trabajando en ellas. Entonces, en esta unidad se analizan diversas teorías del desarrollo que examinan los procesos de crecimiento moral y espiritual. Estas teorías son fundamentalmente para comprender cómo las personas evolucionan en sus valores, creencias,
comportamientos a lo largo de la vida, lo que estábamos viendo hace un momento. Y esta teoría del desarrollo tiene el primer inciso, que es el inciso A, que vemos ahí en nuestro manual, que dice desarrollo moral. Y tenemos el nivel uno y esta moral preconvencional. ¿Qué es la moral preconvencional? Es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Esta moral preconvencional nos ayuda a ver el siguiente aspecto. Dice que esta moral preconcepcional, vamos a ir a leyendo ahí nuestro manual, si me van a ayudar ustedes, por eso estamos ya aquí en eh, varios cuadritos para irlo viendo y vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Voy a empezar yo con el primero y ahí donde me pare, vamos a tener ya la siguiente lectura en la etapa 1 que me va a hacer favor de leerla Connie, la etapa 2 que está subrayada la va a leer Elvia y ahí vamos a detenernos un momento antes de pasar al siguiente nivel. Entonces, dice lo siguiente, es lo que vamos a ir leyendo ahora. Nivel uno, moral preconvencional. El juicio se basa exclusivamente en las propias necesidades y percepciones de la persona, y esto sucede entre los 4 y 10 años de edad. Es la edad que otros autores llaman edad egoísta. Ahora sí, ayúdanos, por favor, Connie, con la lectura de la etapa 1. Ya te vi, ya estás prendiendo el micrófono. Adelante, Connie. Etapa 1. Castigo y obediencia. Heteronomía. Las reglas son obediencias para evitar el castigo, calificándose una acción como buena o mala por sus consecuencias físicas, porque actuar con justicia, porque así se evita el castigo y el poder superior de las autoridades. Vean ustedes, subraya ahí, las reglas se obedecen. ¿Por qué razón? Para evitar el castigo. Las reglas son obedecidas únicamente para evitar el castigo. Es la razón de obedecer las reglas. Ahora sí, por favor, Elvia, nos ayudas con la etapa 2. Gracias. Etapa 2. Propósito del A ver, déjame. cambio incorrecto. Queda determinado por las necesidades personales. ¿Por qué actuar con justicia? Porque así se satisfacen las necesidades propias y se reconoce que los demás también tienen sus necesidades e intereses. Muy bien, notaron ustedes, en la primera etapa se actúa porque si no te dan el pau pau o la nalgada o el castigo. Se actúa, las reglas son obedecidas para evitar castigo. En el segundo, ya hay una noción de lo que es correcto e incorrecto y queda determinado de esta manera la actuación. Esto es la razón por la cual se actúa de esta manera, ¿no? Entonces, aquí vemos esta situación. Ahora, seguimos adelante, por favor, con la siguiente página. Brincamos a la siguiente página y en la siguiente página tenemos la siguiente información, que es el nivel número 2. Vamos a ver qué pasa en este segundo nivel número 2 y vamos a ver cómo nos está afectando este nivel en y ya estamos hablando de la página número 19, ¿verdad? Entonces, este nivel segundo, si por favor me ayudas, Pastor Juan, por ahí te vi que te asomaste, en esta, leyendo el nivel 2 que habla de moral convencional, se incluye las expectativas, en plural, se incluyen las expectativas de la sociedad y la ley entre los 10 y los 13 años de edad. Fíjense cuando están los niños en quinto año, eh, sexto año, entran a primero de secundaria, están en segundo de secundaria, hay esta tercera etapa interesante.
vamos a ver en esta tercera etapa qué está pasando. Si por favor, pastor, nos ayudas en esta etapa a leerla, por favor, del castigo. Etapa 3. Ajá. Etapa 3. Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal, mutualidad. Bueno y agradable significa lo mismo, pudiéndose determinar por lo que complace, ayuda y es aprobado por los demás. ¿Por qué actuar con justicia? Porque es importante ser una buena persona ante sí mismo y los demás, considerando que si uno se pone en el lugar del otro, quisiera que los demás se portaran bien. Gracias, pastor. Entonces, vean ustedes cómo aquí en esta parte ya la moral, es decir, lo que hacen los demás, ya cuando vimos el curso de ética estuvimos hablando de esta parte de lo que es lo moral y lo moral es lo que hacen los demás, los que están dispuestos a hacer lo demás. Y en esta parte, concretamente ya estamos hablando del punto de esta situación de ¿qué están haciendo los demás? Ya no actúo primero por castigo, ya no actúo porque me doy cuenta de que lo bueno y lo malo, sino ahora llega una etapa interesante donde la expectativa es la relación interpersonal, es decir, lo que los demás hacen tiene un nivel de importancia muy significativo en mi propia vida. Pastor Samuel, ¿me ayudas con el etapa 4, por favor? Etapa 4, sistemas Ok, yo creo que está mal tu ley micrófono, pastor. y orden. A ver, si lo vuelves a intentar, creo que está mal tu micrófono, no te escuché, no sé los demás, pero Es un absoluto. No, se oye mucho Se debe eco, respetar la autoridad y se mantener oye el orden distorsionado. social. ¿Por qué actuar con justicia? Porque es importante mantener. creo que algo pasó con tu micrófono que Pues, no te escuchamos tan correctamente. Si nos ayudas, Pastor Juan, a leerlo para nuevamente el 4. Sistema social y conciencia, ley y orden. Las leyes son absolutas, se debe respetar las autoridades y mantener el orden social. ¿Por qué actuar con justicia? Porque es importante mantener el funcionamiento de las instituciones, evitar la desilusión del sistema, cumplir las obligaciones aceptadas y mantener el autorrespeto. Ok. Sí, perdón, Pastor Samuel, creo que estábamos con problemas con tu micrófono. Se oye mucho eco y no se cortan posiblemente tu. no sé si se escucha bien. No, no se escucha bien, pastor. Tal vez la próxima lo hagas con el micrófono apagado. Yo apago el micrófono y a ver si se hace bien. Pero ya lo leyó, Pastor Juan. Si quieres, ayúdame con la siguiente parte, que es nivel 3. Ahorita lo apagas tu cámara y a ver con todos los micrófonos apagados, a ver si puedes leer. Voy a leer la parte de arriba. Dice. Los juicios se basan en principios abstractos. Este ya es una moral postconvencional. Fíjense, ya desde más de los 13 años en adelante, ya se basa en lo abstracto, más en este sentido, ya no es lo que hacen los demás, ya no es el castigo, ya no es la conciencia del bien y del mal. Ahora se trata de lo abstracto, más personales, que no están necesariamente definidas por las normas sociales. Ujú. Ahora ya estamos hablando de conceptos más abstractos y es la etapa número 5. Y ahora sí, si quieres, Pastor Samuel, si que apagas tu cámara, prende solamente tu micrófono a ver si escuchamos con la etapa 5. A ver si se escuchará ahora sí bien. Sí, ok. Derechos previos y contrato social, utilidad. El bien se determina por estándares socialmente acordados sobre los derechos de los individuos. ¿Por qué actuar con justicia?
porque es obligación de cada uno respetar el pacto social para cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, protegiendo los derechos propios y los ajenos. Excelente, ahora se escucha excelente y esto también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, donde ya hay una convicción de lo postconvencional, es decir, ya hay un juicio basado en aspectos abstractos. Ya no necesito la regla que me dé manazos para hacer algo bueno, ya no necesito estar pensando que hay cosas buenas y malas, ya no sigo los conceptos de la demás gente. Ahora trabajo en función del bien común. Aquí viene el bien común. Y este bien común nos va a llevar a una sexta etapa que Pastor Sergio nos va a ayudar a leer, que es una etapa que le llamamos del etos, es decir, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? Porque lo quiero hacer, porque yo voluntariamente decido hacer las cosas bien. Ujú. Ya no hay un temor al castigo. Entonces, no importa si estoy solo, si estoy acompañado, si alguien me ve, si alguien me vigila, si hay una ley que me va a castigar. Nada de eso, nada de eso. Recuerdo una ocasión antes de que nos lea el pastor Sergio, la etapa 6. Recuerdo una vez que fuimos a un viaje largo con mi papá y teníamos que cruzar una ciudad grande y era de madrugada cuando cruzábamos la ciudad grande. Y cuando cruzábamos esta ciudad, de repente mi papá llegó, eran las 3 de la mañana, y de repente el semáforo no se pone en amarillo, se pone en rojo y se para mi papá. Y cuando se para mi papá, pues era de madrugada, pero pues no sabe uno qué loco y en una ciudad extraña, qué va a pasar. Y entonces, eh, cuando se para, después pone el verde y se arranca, y entonces cuando se arranca, sale un agente de tránsito y nos detiene y le dice, mi papá, ¿qué pasó, señor? ¿Qué es el problema? Dice, es que usted se iba a pasar el alto y como me vio, alcanzó a ver la motocicleta de tránsito, se paró y ya no se cruzó el alto. Entonces, le dijo mi papá, no, no me paré por eso, no me paré por miedo a usted, a la autoridad, me paré porque yo sabía que no debería hacerlo. Y el otro se quedó así como diciendo, ¿cómo que no me vio? ¿Verdad? No, no nos creía. Pero de todas maneras dice mi papá, bueno, entonces levánteme la infracción con esta que ponga ahí, porque pensó pasarse el alto. Entonces, es una cosa curiosa. Entonces vamos a ver, esto es la ética, principios éticos universales. Adelante, Pastor Sergio, por favor, con el 6. Sí, dice, etapa 6, principios éticos universales, autonomía. El bien y el mal son aspectos de la conciencia individual e implican conceptos abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad. ¿Por qué actuar con justicia? Porque porque de manera racional se ve la validez de los principios y se llega a un compromiso con ellos. Muy bien, ahí hay un juicio moral ético y vean, esta parte es importante que la discutamos antes de pasar al siguiente ah, punto, ¿no? Es un juicio moral ético que tiene que ver ahora bien con esta parte que estamos viendo aquí, que dice, los juicios morales se basan en principios abstractos más personales que no están necesariamente definidos por las normas sociales. En esta etapa, las personas actúan por un por un sentido, perdón, las personas actúan por un sentido profundo de la justicia, dignidad humana e igualdad. La razón juega un papel crucial permitiendo que las personas se comprometan con principios éticos universales que trascienden las normas sociales. Lo que decíamos en el ejemplo, ¿por qué no se pasó? No porque vimos la patrulla o la motocicleta del agente de tránsito, sino la razón principal es esta, ¿no? Una razón primordial es que hacemos las cosas por en este sentido. Ahora bien. Cuando nosotros estamos hablando de estas razones de comportamiento, entramos al punto
de autorreflexión que entraremos ahora antes de pasar al punto B, que tenemos que despejar también. Y lo vamos a hacer con el siguiente ejercicio. Realmente, ¿en cuál etapa de las que vimos aquí, revise su manual ahora, piensan que estamos algunos de nosotros o cómo hemos pasado por estas etapas? O hemos visto a personas que están cercanas a nosotros pasando por estas etapas. Vamos a tratar de hacer un diálogo sobre esto, de las etapas principales que estuvimos viendo aquí. Las recordamos así en... Voy a poner rápidamente la pizarra electrónica para que las veamos y, eh, y ahí vamos hablando. Nos regresamos rápidamente. Ahí está. Entonces vamos ahí, la primera la recordamos y dice castigo y obediencia, ¿no? Y se llama, la palabra técnica para hablar de eso es la palabra heteronomía. Es decir, cuando no somos realmente libres y no estamos sujetos a un castigo. Y esta es la parte que vamos a platicar aquí un poquito. Cualquiera de nosotros puede participar, si no vamos a ir por orden alfabético, ¿verdad? Así que los que se llamen Connie empiezan. Entonces, vamos a ir con este orden. Y Connie, ¿cómo es tu experiencia con que conoces a gente, tú como abuelita y como mamá tienes una doble porción de experiencia? ¿Cómo es esa etapa cuando las personas obedecen por el castigo? ¿Cómo lo Eh, te- recuerdas? Ahorita tengo un ejemplo, por ejemplo, mi niña. Ok. En la escuela tuvo con un maestro de música, pues fue la única que reprobó y salió llorando. Entonces yo hablé con ella y le dije, mira, hija, aquí no eres la que tú mandas, aquí el maestro es el que manda y el maestro está para lo que él te diga. Y eso es lo que tienes que captar, no lo que tú quieras. Mm, Y tuvo esa experiencia y ahorita, pues gracias a Dios, ahí va bien. Esa es una experiencia que estoy viendo en ella misma. claro. Y pues las experiencias que nos hace también a uno de grande, la vida que lleva uno con los hijos, en su persona de uno mismo. A veces son fuertes, a veces son ligeras, mm, que a veces no sé luego cómo poder resolver. Se pueden algunos resolver tarde o temprano, pero se resuelven. Así. Eh, También debemos de aprender de nuestros propios errores, porque si no aprendemos de nuestros propios errores, nunca vamos a salir adelante. Ese es mi punto de vista. Muy interesante el ejemplo que acabas de poner, porque me da pie a lo siguiente. Noten ustedes que aunque ahí nos ponía en el manual, si ven ustedes, si regresamos en nuestras páginas, como estamos regresando a las etapas y en este primer nivel de la moral preconvencional, vimos que era de la edad de 4 a 10 años. No necesariamente de castigo, obediencia-castigo, está solamente en esta edad. Lo interesante es que este concepto está en cada ah, momento de nuestra vida y podemos tener como, vamos a llamarlo así, una, una extensión de años o un retraso en nuestro desarrollo. Y a veces nosotros como adultos estamos atrapados, ¿verdad? No hemos desarrollado bien y queremos seguir con esta cosa de que
Si nos castigan, entonces es que obedecemos. Obediencia, castigo. Este binomio obediencia-castigo está ahí. Y no solo esto, fíjense en el ejemplo que puso bien, bien, muy buen ejemplo Connie. Estuvimos viendo este asunto. Bueno, ella recibió el castigo. ¿Por qué recibió el castigo? Bueno, lo recibió porque su niña lo recibió porque no obedeció al maestro, ¿verdad? Y su castigo fue el reprobar la, en la materia de música, y esto le causó un estropicio en su vida. Lo aprendió y, como ella dice, pues qué bueno que lo aprendió, pero hay gentes que no aprenden, que siguen esperando el castigo. A nivel moral, a nivel de sociedad, vemos que la sociedad tiene un retraso. No quería usar la palabra retraso, estaba buscando otra palabra. Un estacionamiento en algunas etapas morales de la vida. ¿Y por qué la mayoría de las personas que conocemos, vecinos, amigos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, por qué hacen las cosas de no seguir la voz de Dios o la voluntad de Dios? Por miedo al castigo, porque se van a ir al infierno. ¿Se dan cuenta? La gente, ¿por qué se porta bien? Por eso hay una tendencia tan grande a poner el valor en las cosas de las buenas obras en la vida cristiana. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el tema de evangelismo? La gente en qué confía para irse al cielo, pues en las buenas obras. Y esto, desde el punto de vista social, es por una razón muy interesante. La razón es que las personas están en una etapa de este dilema entre la obediencia y el castigo y la obediencia. ¿Por qué obedecemos? Pues porque nos van a castigar. Ujú. ¿Por qué es las cosas? Pues si no me pegan, es que si no me regañan, están en esta etapa. Ahora bien, vamos a la siguiente etapa, por favor. Eh, bueno, sigue Cardona, ¿verdad? Dijimos que por orden alfabético. Entonces, Pastor Juan, la siguiente etapa que estamos viendo ahí, si ven su manual, nos habla de una segunda etapa que tiene que ver con lo que es correcto o incorrecto. Eh, y está determinado porque la persona de repente se da cuenta que hay cosas correctas o incorrectas, ¿verdad? ¿Por qué en esta etapa estamos simplemente basados en algo que se llama individualismo? Ujú. Lo hacemos por conveniencia propia, lo correcto y lo incorrecto. Lo que para mí es correcto, lo que para mí es incorrecto. Aquí hay un individualismo. Hay una etapa también de estos años donde se hace por individualismo. Esta etapa, vamos a decir, es como los adolescentes. ¿Por qué hacen las cosas? Pues porque para mí es correcto. Y a veces llegan a decir algunos de ellos, no sé, usted también es abuelo, pero ahí también es papá. Entonces, el pastor Juan nos va a decir cómo se manifiestan los adolescentes en ese sentido entre lo correcto y lo incorrecto, Yo porque ellos como buen llegan a decir caballero, esto. Ujú. pastor, yo como buen caballero dejo a mi esposa porque ella va primero que yo. No, es que no. Ah. Como buen Eh, caballero. Esa amabilidad me pareció convencional o convenenciera. ¿Qué será? Bueno, Bueno, Las dos las cosas. dos cosas. Pero adelante, le cedo Elvia. el paso a mi esposa. Ok, adelante, Elvia. Bueno, eh, pues me voy a avanzar más o menos como lo que dijo la hermana Connie, también sobre las nietas. En este caso, mi nieta va en quinto. Eh, ya tienen un poco más de entendimiento, ya saben lo que es bueno, lo que es malo y pues ya disciernen, ¿no? En este caso ella también salió con mala calificación, eh, pero pues yo digo que en lugar de castigar y hacerla reflexionar, pensar, y yo lo que yo le dije fue, a ver, hija, pasaste por un mal momento Ujú. ahorita, estás pasando por algo que tú tienes la solución. Tú puedes salir con buenas calificaciones, pero flojeaste, ¿no? Flojeaste, entonces ahí están las consecuencias. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Yo le dije a ella, digo, a ver, ¿cuál es la solución? ¿Quieres volver a pasar por lo mismo? ¿Quieres volver a hacer lo mismo? Pues tú sabes, ¿no? Tú sabes qué hacer.
no, pues entonces ya la hace uno pensar, ¿no? Y ver que, pues, que estuvo mal lo que hizo y que por flojear, pues la consecuencia fue, sacó mala calificación, entonces ahora, pues ella, ya la va a pensar, ¿no? La va a pensar porque muchas veces le dice a su mamá que dejaron tarea, pues nada, nada, y como lo clásico, ¿no? Entonces ahora, pues ya con esto que pasó, pues ya ahora vas a ver las consecuencias, ¿no? De eso. Pues no sé si esté bien lo que estoy diciendo, pero más que nada es eso, ¿no? De que pues ellos ya están grandes, ya deben de saber tener sus responsabilidades y también saber las consecuencias que van a pasar. Correctísimo, Elvia, ese es el punto, ¿no? Que llega un momento en donde ellos ya tienen conciencia y añadiendo un poco a lo que estás diciendo, que es el sentido al final de lo que estás hablando y el ejemplo bueno que estás poniendo, es que ellos ponen delante de ellos que lo que esa parte donde dijiste, te dejaron tarea, no, ¿verdad? Para ellos lo normalizan, ¿sí? Esa parte de la normalización es donde el bien y el mal depende de ti. Por eso no hay una conciencia moral. ¿Es malo esto? No, para mí no es malo, a mí me parece bueno, ¿verdad? Entonces es esta etapa en la vida que también llega a haber un retraso en la sociedad donde los cristianos a veces están en esta etapa de la vida donde, pues hermano, eso no me parece tan malo. No sé, ustedes si han estado ustedes en esta circunstancia, donde algún hermano, ahora le pregunto al pastor Juan, ya que le dejó la palabra a su esposa, ¿verdad? ¿Ha tenido usted como pastor algún hermano que ha cometido, no nos diga el nombre del hermano, ¿verdad? No nos diga el hermano, un maestro me contó esto de que le gustaba esta parte de la vida y le pareció que no era tan malo. No sé si ha tenido esa experiencia desde su trabajo pastoral que llegan a personas y nos dicen, oye hermano, pues fíjese que el hermano se escandalizó tanto porque, voy a poner un ejemplo, no quiero entrar en una discusión sobre el tema, pero como es los días que acaban de pasar sobre esto, porque puse un altar de muertos, ¿usted cree? Qué raro, ¿verdad, el hermano? Pues, y eso no me parece a mí malo, no sé si a usted ha tenido esta experiencia, porque están en esta etapa. Bueno, sí, o sea, no quiero dar el nombre del hermano del pastor Samuel, que muchas veces ya sabe cómo es, ¿no? Ya lo conoce, pero no quiero dar el nombre, o sea, pero ya lo conocen. Dice, No, pero realmente ver las leyes, dice en la etapa 4, leyes absolutas, leyes que se deben de cumplir, leyes que debes simplemente respetar, pero tenemos que enseñar esas leyes para que ellos puedan saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, ahorita que hablaba mi esposa referente a mi hija, digo, es que Nieta. mi nieta decía, tú ya conoces cuál es la solución a lo que debes de hacer, ya no es necesario que te diga lo que tienes que hacer. Les decía, tu responsabilidad prácticamente como hija de casa simplemente es sacar buenas calificaciones. Entonces, tienes que saber qué es bueno, qué es malo, y tienes que separar prácticamente el tiempo. Ahora, tú dices que son tus amigos, no pueden ser tus amigos una persona que te hace algo. Tienes que aprender a separar entre una amistad y un compañero. Son cosas mucho, muy diferentes. Entonces, cuando vemos simplemente el por qué es importante darles a entender y ver simplemente lo que dice la palabra, que me voy a volver me voy a poner muy espiritual. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, tengo que ver realmente que ahorita con lo que acaba de pasar de muertos y todo eso, o sea, no es bueno. ¿Por qué? Entonces le empezamos a explicar el por qué, ¿no? Entonces, evitar la disolución, evitar el problema, sino simplemente enseñarlos a que deben de entender que las leyes son puestas con un propósito, de respetarlas, de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, prácticamente podría decir que es eso. así es, muy correcto, y entonces vamos hilando bien. Entonces, vean ustedes, la persona, el hermano que le dijo, no decimos quién, Nahum, ¿verdad? Pero le dice, hermano, pues es que a mí me parece bueno poner un altar de muertos. Lo que pasa es que está tomando su propio juicio, ¿verdad?
Entonces, el jovencito, la jovencita, como la nieta de ustedes, que simplemente tomó el juicio de decir, pues a mí me parece bueno no hacer la tarea, estás tomando tu propio juicio y tu propio juicio es tu juicio personal y ese juicio personal de tu persona, de tú como persona, de ti en tu interior, pues va a estar errado. Como bien decía el pastor Juan, hay reglas eternas que tenemos que seguir y esas son inamovibles. Pero si nosotros estamos basándonos en estas etapas, nosotros nos damos cuenta ahora que estas etapas van evolucionando hacia una adultez o hacia una madurez. Y no necesariamente los que tenemos más años tenemos más madurez, porque si no pasamos o practicamos bien estas etapas de nuestra vida donde, ¿por qué haces las cosas? Ahora, ya sigue Samuel y Sergio, ¿no? Entonces ahí va en orden alfabético. ¿Cómo nos podemos comportar éticamente? ¿Por qué hacemos las cosas éticas en lo que hacemos? Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de lo que es ético. ¿Por qué hago las cosas? Ujú. Y no solamente ustedes como pastores, porque pues eso sería pues decir, normalmente un pastor lo debe hacer, sino por qué le pedimos a las personas que se comporten en forma ética. Por estas primeras etapas, por miedo al castigo, porque los demás lo hacemos, ¿verdad? Mira, aquí todos somos cristianos y nadie dice groserías, por ejemplo, o porque yo tengo un concepto ético del ethos que está en mí, es mi forma de ser, es mi naturaleza. Esto se llama carácter, ¿no? Carácter es una impronta, una huella que está sobre la persona y que lo distingue como persona. No porque lo castigan, no porque lo regañan, sino porque llega a tener esta experiencia. Entonces, esto eh, ¿les ha tocado esto? ¿Algún ejemplo, Samuel y Sergio? ¿Quién quiere hablarnos primero? Te escuchamos, pastor. Si quieres apagar tu cámara para comentar primero, Samuel, si tienes alguna experiencia, yo apago el micrófono a ver si se escucha la audio bien. Ya me cambié de línea de internet. Este, yo creo que es o será el momento en que uno comienza a tomar la, la, la postura sobre la misma enseñanza social, ¿no? Yo creo que aún los mismos principios es lo que trae el cambio y en cada uno poder, pues hacerse notar de esa manera. Entonces, para mí sería eso, es lo que ahorita estoy yo es aquí en esta observación. Entonces, pues sí, con relación a la etapa 5, derechos previos y contrato social. Pero algo que vemos es, aún en lo mismo social, en lugar de buscar un beneficiar, pues siempre se busca el me das, yo te doy, ¿no? Hacerse notar uno al otro, pero pues ahora sí que en las cuestiones sociales son muy diferentes a las cosas espirituales. Entonces pasamos a la última etapa, ¿verdad? Con el pastor Sergio, donde ya tiene que ver con lo ético. Esta parte de lo ético que es cuando ya las personas lo hacen no por ninguna de esas. ¿Se dan cuenta cómo es un desarrollo, una evolución de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar? Y entonces, ahora, ¿por qué hacemos las cosas, pastor Sergio? ¿Por qué esperamos que las personas a las cuales discipulamos, trabajamos con ellos, hagan las cosas? Bueno, yo creo y que aquí nos habla de la autonomía, de que la persona se siente que lo que él piensa, lo que él dice, sí, está bien. Eh, pero la situación es que muchas veces tienen algunas ideas que no son en base a lo que uno quiere que ellos hagan, pero para ellos sí, ¿no? Aquí habla de que muchas veces
su conciencia individual implican algunos conceptos abstractos, ¿no? Y habla de la justicia, de la dignidad humana, igualdad. Entonces ellos se hacen la pregunta, ¿por qué actuar con justicia? ¿Sí? Porque muchas veces ellos piensan que lo, cuando ellos actúan con su justicia de ellos, está bien en ese aspecto. Pero yo siento que deben de basarse principalmente a sus principios, que muchas veces esos principios pueden ser dados principalmente en la familia o en la escuela. Y pero vuelvo a repetirte, a veces ellos se encierran y creen que están bien en base a lo que piensan o cómo actúan y casi no se meten en ese aspecto, no quieren que se metan en eso porque ellos piensan que respetan a los demás y así deben de respetar al tomar sus decisiones ellos, que es en cuanto ellos ahí entra la autonomía personal. Así es. Eso es lo que yo le entiendo más o menos a esto. Así es. Y si te das cuenta con esto que nos estás narrando, es el bien y el mal son aspectos de la conciencia individual, por eso es autonomía. Implican conceptos abstractos de la justicia, es decir, es algo personal. Lo hago porque yo lo quiero hacer. Eso se llama libre albedrío, es decir, no lo hago porque me castigan, no lo hago porque los demás lo hacen, como en la segunda etapa, no lo hago pues porque estoy en estas circunstancias de la ley y la tengo que cumplir, ni modos, ya me pusieron esto, sino lo hago porque autónomamente tomo la decisión de hacerlo. Naturalmente estos conceptos están tomados, sí, aplican a la vida espiritual y a lo bíblico, pero naturalmente están aplicando a una circunstancia de... em, del sentido de de la moral y de la ética, donde nosotros tenemos conciencia del bien y el mal y hacemos las cosas que son correctas porque así lo queremos hacer, ¿verdad? Si tomamos la decisión de hacer lo bueno en ese momento para nuestra vida. Vamos al libro de Romanos para cerrar nuestra clase. Y en el libro de Romanos tenemos el capítulo 12 que nos habla totalmente de esto, de la ética y de lo que tenemos que hacer para vivir eh, de la manera más correcta. Y fíjense cuáles son las decisiones que dice Pablo que tomemos como unas decisiones éticas de vida. Vamos a estar ahí viendo algunos versículos a partir del versículo 17 del capítulo 12 de Romanos. Leo en la versión 60, aunque está españolizada, pero es la que más recordamos y sabemos. Dice el versículo 17 de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya este versículo es impactante. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este ya es un significado muy profundo. ¿Qué sería procurar lo bueno delante de todos los hombres? Que no tengo doblez, que soy auténtico, que así soy en todas maneras. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este es un concepto ético increíble, es decir, si depende de mí, yo estoy en paz con todos los hombres. Los demás pueden tener problema conmigo, pero de parte mía yo no tengo problema con nadie. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, lo que está diciendo aquí es un eh, dicho del tiempo de Pablo, le está diciendo en términos modernos, lo vas a avergonzar. Vas a avergonzar, ¿verdad? Ya dijimos que las ascuas de fuego eran aquel castigo que quien era tomado en una falta y el juzgador le decía, hiciste esto, ¿te da vergüenza? A mí no me da pena hacer eso.
Es más, me enorgullece ser un pelafustán, un malvado, un perverso. Entonces le ponían una gorra y carbones encendidos para que su rostro se pusiera rojo, ¿verdad? El que sintiera el calor. Entonces estas eran las ascuas de fuego que nos está hablando en ese pasado remoto del primer siglo, Pablo. Pero ahora vean cómo termina después de este versículo de las ascuas de fuego. Ujú. Amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces releemos los versículos que nos hablan de la ética cristiana. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 17 y 21. Esto es lo que debemos hacer. Es por esto que nosotros debemos procurar que nuestros adultos en nuestras iglesias, que nuestros jóvenes, que todas las generaciones que tenemos delante entiendan que nosotros actuamos o nos movemos o hablamos de la palabra, no de lo que decimos que es una ley o un castigo, un infierno próximo, sino de una realidad que es la vida cotidiana, la vida real que nosotros tenemos que vivir en practicar la palabra en la verdad, en un etos o en una ética correcta donde vivimos así. ¿Por qué? Porque aquí dice en la Biblia, hay un versículo que dice, no digas groserías, no maltrates a tu esposa, no seas un pelafustán, no seas un abusivo. Más que lo diga en la Biblia, es porque yo tengo una conciencia ética de esto, ¿no? Porque aquí cabe todo. Aquí no hay el ejemplo que les ponía. ¿Dónde cabe? ¿Dónde dice que no debo comer o debo comer eh, fumar o tomar cualquier droga, ¿verdad? Comer, fumar o tomar o embarrarme cualquier droga, donde dice la palabra en ese sentido. No dice, pero dice aquí, vence lo malo, no seas vencido de lo malo, sino véncelo con el bien. Entonces, este es un concepto ético en el cual nosotros debemos basar nuestra vida cristiana y es lo que nos va a dar como madurez. ¿Mm? Nuevamente, ahora ponemos ahí rayita en nuestro manual y ya nos queda una clase que será el próximo sábado, donde estaremos analizando exactamente la parte B de nuestro manual. En esta parte B de nuestro manual vamos a ver la parte del desarrollo espiritual. ¿Qué es el desarrollo espiritual? Y también hay una serie de etapas que vamos a ir analizando. Y la espiritualidad es una parte que hace tanta falta en nuestras iglesias y en nosotros como adultos. Bien, voy a dejar aquí la grabación para los comentarios finales y personales al final de esto.